Esta noche no voy a distraerte con adornos ni frases de escaparate. Voy a ir directo al punto que más te duele, aunque no lo digas en voz alta. Sabes que podrías rendir más, amar mejor, decidir con claridad y sostener la energía adecuada. Pero hay una brecha silenciosa entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Ese desfase te roba tiempo, te roba foco y sobre todo, te roba paz. Hoy vamos a cerrar esa brecha sin teorías abstractas ni promesas vacías. Vamos a construir, paso a paso, un instrumento de ajuste fino para tu vida diaria. Un checklist de coherencia que podrás aplicar en minutos y que, si te quedas conmigo hasta el final, te lo llevarás grabado en el cuerpo con una experiencia guiada que no olvidarás. No voy a revelar de entrada los engranajes íntimos de este proceso. Sería como querer nacer sin gestación. Te prometo, en cambio, una escalera sólida, peldaño tras peldaño, capa tras capa, hasta llegar al punto de no retorno donde tu mente, tu emoción y tu fisiología dejan de pelearse y empiezan a remar hacia el mismo norte. Quiero que hoy te concedas un acto de honestidad radical. No estás cansado solo por lo que haces, estás cansado por la fricción interna de hacer una cosa pensando otra y sintiendo una tercera. Por eso, antes de decirte cómo corregir, voy a pedirte algo más profundo: presencia. Si te quedas hasta el final, te guiaré a una prueba breve y concreta que alineará tu respiración, tu atención y tu emoción en un mismo compás. No es sugestión, es experiencia. Cuando lo sientas, comprenderás por qué los días que fluyen no son suerte, son consecuencias de un estado interno ordenado. Y sí, hoy vas a aprender a medir ese estado sin aparatos, a corregirlo sin rituales complicados y a sostenerlo sin depender de una motivación caprichosa. Porque la coherencia no es euforia, es dirección tranquila. No necesita gritar para hacerse notar. Se reconoce en la facilidad con la que cumples lo que dijiste que harías. Imagina por un momento que tu pensamiento deja de producir ruido y pasa a ser un faro, que tu emoción deja de sabotear tus decisiones y pasa a ser combustible, que tu cuerpo, en vez de frenarte con tensión y cansancio, se convierte en el vehículo dócil que responde cuando lo invitas a moverse. No te estoy pidiendo que lo creas a ciegas, te estoy invitando a verificarlo. Por eso te he reservado lo más valioso para el final. Allí te entregaré la pieza que convierte un buen consejo en un cambio real. El experimento que ancla este estado en tu sistema nervioso y te permite replicarlo mañana, pasado y cada vez que la vida te desordene. Hasta entonces, vas a recibir claves, pistas, microcorrecciones que ya hoy te harán notar la diferencia, como quien ajusta la afinación de un instrumento y descubre que la melodía estaba siempre allí, solo que oculta bajo la desintonía. Sé que tu mente quiere atajos, que te susurra, dime la técnica y ya. Pero el verdadero atajo es la comprensión que sostiene la técnica cuando el ánimo baja. Si te doy todo en bruto, se te caerá de las manos a la primera distracción. Si lo construimos juntos, parte a parte, lo sostendrás incluso cuando exista ruido afuera. Por eso, aquí no vamos a coleccionar datos, vamos a ordenar causas, porque lo que llamas resultados son efectos. Y los efectos obedecen a una ley sutil que opera en silencio, donde se alinea la atención con la emoción adecuada y el cuerpo recibe una instrucción clara. La realidad deja de resistirse. Te lo mostraré sin mística confusa y sin frases vacías. Hoy vas a entender por qué ciertas mañanas despegan y otras se arrastran, y cómo provocar que despeguen aunque el mundo no te aplauda. Tal vez vienes con demasiadas pestañas abiertas, con la respiración corta y los hombros duros, con la mente que corre hacia lo urgente y el corazón que se queda en lo pendiente. ¿Está bien? Este es el lugar indicado. No vamos a negar el estrés ni a luchar contra él. Vamos a usarlo como puerta. Vamos a enseñarle a tu sistema a cambiar de marcha con una señal simple y repetible. Y cuando lo logres, cuando lo sientas, no necesitarás contarle a nadie. Tu mirada sabrá,
tu pulso sabrá, tu agenda sabrá. En ese instante comprenderás que el problema nunca fue la falta de tiempo, sino la fuga de energía por incoherencia. Hoy cerramos esa fuga. Quiero que sientas el peso de lo que está en juego, pero también la ligereza de la solución. No necesitas una vida nueva para empezar. Necesitas un estado nuevo desde el cual encarar la vida que ya tienes. Si te quedas, vas a salir con una brújula interna clara y con un procedimiento de 5 minutos para recuperar el norte cada vez que lo pierdas. Esto no depende de carisma, de suerte ni de talento. Depende de repetición consciente. Al final, cuando hagamos la prueba guiada, vas a descubrir que la coherencia tiene un sabor reconocido. Baja fricción, alta intención, sensación de avance sin empujar. Y esa sensación, una vez identificada, se vuelve tu referencia objetiva en medio del ruido. No te voy a prometer magia, te voy a prometer método. Te voy a pedir que te entregues al proceso como quien afina una cuerda. Giras un poco, escuchas, ajustas, escuchas de nuevo, hasta que la nota aparece limpia. Esa nota será tu indicador, y hoy aprenderás a reconocerla. Habrá instantes de resistencia. La vieja identidad intentará distraerte, decirte que vuelvas más tarde, que ya sabes esto. Déjala hablar. Tú respira, observa, permanece. Porque la diferencia entre los que transforman su día y los que lo padecen no es información, es práctica con conciencia. Y esto, aquí y ahora, es práctica con conciencia. Voy a pedirte algo más, que conviertas este momento en un pacto contigo. No con el mundo, no con los demás, contigo. Decide que vas a llegar al final, porque allí está la pieza que completa el rompecabezas. Allí el conocimiento deja de ser un concepto bonito y se vuelve músculo. Cuando cruces ese umbral, sabrás qué se siente y sabrás cómo volver ahí sin necesidad de este video. Ese es el regalo real. Autonomía. Y la autonomía nace cuando comprendes la ley que opera y posees la herramienta para activarla. Permíteme entonces llevarte de la mano, paso a paso, sin prisas pero sin concesiones. En un momento te voy a mostrar el mapa para que tu mente se relaje, sabiendo que hay un orden. Tu corazón se disponga a sentir lo correcto y tu cuerpo empiece a seguir el compás. Vamos a entrar en el terreno con respeto, con precisión y con la certeza de que, si has llegado hasta aquí, es porque estás preparado para sostener lo que vas a descubrir. Mantén la atención, cuida tu respiración y prepárate, porque en la siguiente parte dibujaremos la ruta completa que recorreremos juntos, y allí entenderás por qué cada peldaño es indispensable para que la culminación del final no sea un truco, sino el momento en que todo encaja, y tu día, finalmente, se pone a favor. Respira conmigo y permíteme desplegar el mapa completo de este viaje para que tu mente se relaje al reconocer una ruta clara. Tu corazón se alinee con una expectativa serena y elevada, y tu cuerpo empiece a obedecer la instrucción de un propósito simple y poderoso. Porque si en la primera parte te pedí presencia y te propuse un pacto contigo, ahora voy a darte estructura, ritmo y sentido de progreso, para que cada minuto que inviertas aquí produzca una ganancia acumulativa en foco, energía y dirección. Y para que cuando lleguemos al tramo final, la experiencia no te tome por sorpresa, sino que caiga en su lugar con la precisión de una pieza que siempre estuvo hecha para encajar donde encaja. Imagina este video como un puente que atraviesa 3 riberas, y a la vez, como una escalera cuyos peldaños están calculados para que tu sistema nervioso no se resista sino que colabore. La primera ribera es comprensión, porque nadie cambia lo que no entiende de raíz. La segunda es verificación, porque no basta con saber si el cuerpo no lo siente y lo confirma con una señal inequívoca. Y la tercera es instalación, porque de nada sirve un estado bonito si no queda disponible cuando lo necesitas. Y si no puedes recuperarlo en 5 minutos cuando el ruido externo vuelva a probarte. De modo que caminaremos desde la idea hacia la experiencia y desde la experiencia hacia el hábito.
tallando un patrón nuevo que no dependa de la inspiración caprichosa, sino de una ley que, una vez activada, obedece con la misma seriedad con la que la gravedad hace su trabajo. Quiero que reconozcas en este mapa una lógica compasiva y, al mismo tiempo, exigente, porque el amor verdadero hacia ti no te permite quedarte a mitad de camino, ni te suelta la mano cuando tropiezas. Primero, estableceremos la gramática de la coherencia, el lenguaje íntimo de la alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Una gramática que no te pedirá fe ciega, sino la valentía de observar, medir y nombrar lo que sucede dentro sin juicio, para que el simple acto de ver se convierta en el primer movimiento de ordenar, y lo haremos con metáforas útiles y con ejemplos cotidianos que no requieren aparatos, porque el instrumento de medida eres tú, tu respiración, tu mirada, tu pulso, tu manera de entrar a una habitación y decidir qué haces primero y por qué. Luego pasaremos a un autodiagnóstico breve que beberá de esa misma gramática, un reflejo honesto de 3 indicadores que por sí solos valen un día más claro, y con repetición, una semana más ordenada. Después desplegaremos el checklist que da nombre a este proceso, pero no como una lista muerta, sino como una secuencia viva que toca cabeza, corazón, cuerpo y entorno, para que no quede un cabo suelto que sabotee tu dirección interna. Y mientras avanzamos, iremos colocando pequeñas llaves, pequeñas victorias que te den la certeza de que no estás imaginando un cambio, sino construyéndolo pieza a pieza. Porque cada ajuste trae un efecto sensible, y cada efecto, cuando es percibido, ancla el aprendizaje y fortalece la identidad que quieres habitar. No te voy a arrojar un mar de conceptos sin una orilla segura. Por eso este mapa trae hitos que reconocerás cuando llegues a ellos. Habrá un punto en el que te escucharás formular tu intención con una claridad que no tenías hace 10 minutos, y lo notarás en el cuerpo como quien encuentra la postura exacta que libera tensión. Habrá un punto en el que tu emoción base cambiará de combustible, pasando del nerviosismo sutil a una quietud vibrante que no te adormece sino que te dispone a actuar sin fricción. Habrá un punto en el que el cuerpo mismo pedirá aire con un ritmo que coincide con la dirección de tu día. No porque lo obligues, sino porque lo invitas y se vuelve dócil al compás que le propones. Y habrá un punto, más adelante, en el que entenderás por qué tu agenda era una jaula cuando no estaba alineada, y cómo se transforma en un carril, cuando refleja lo que declaraste sentir y crear. Y de la misma manera, habrá un instante en el que el entorno dejará de ser enemigo silencioso y pasará a ser aliado explícito, porque aprenderás a retirar una piedra del camino en lugar de tropezar con ella todos los días y maldecir la misma esquina. Todo esto no para abrumarte con promesas, sino para que tu mente, ahora, mientras te hablo, visualice una serie de check-ins naturales que te mantienen dentro del carril sin tensión y te devuelven al carril con rapidez si te sales. En este trayecto vas a encontrarte con 2 historias verdaderas colocadas con la precisión de una recarga emocional estratégica. No son anécdotas para impresionar, sino espejos para activar en ti la certeza de que no estás muy lejos de la coherencia, que solo estás a unos cuantos ajustes repetidos de convertir dispersión en consecuencia creativa. La primera historia aparecerá cuando ya hayas avanzado lo suficiente, como para notar tus primeras variaciones internas, y te mostrará cómo un profesional que vivía encendido por dentro y agotado por fuera, dejó de confundir urgencia con importancia, y sin sumar horas, multiplicó resultados simplemente porque alineó intención, emoción y agenda diaria. Y la segunda emergerá cerca del clímax, cuando la prueba vivencial ya esté latiendo en tus manos, para revelar que incluso hábitos atascados y cansancio crónico ceden cuando el estado cambia y se sostiene lo bastante como para que el cuerpo entienda que el nuevo patrón no es un capricho, sino una casa a la que vale la pena mudarse. Y si lo observas con atención, cada historia ocupa un lugar táctico dentro del mapa, como una chispa en el momento exacto en que tu vieja identidad podría intentar distraerte, porque sé que tu mente, si se queda sin viento en la vela, buscará un viejo puerto. Y yo quiero darte viento en la vela y una costa nítida a la vista.
Habrá un tramo, lo anuncio desde ya para que lo esperes sin resistencia, en el que hablaremos de bloqueos frecuentes con la misma naturalidad con la que un navegador reconoce tormentas. No para asustarte, sino para que te conviertas en capitán de tu mar y no en pasajero de tu propio barco. Y ahí te mostraré cómo la expectativa de una motivación perfecta es una trampa respetable pero vieja. Cómo la herencia emocional de tu entorno empantana tu compás si no la purificas antes de decidir. Y cómo el perfeccionismo, disfraz de excelencia, mata la coherencia por aplazamiento, y ese tramo desembocará en algo que amarás porque es simple y contundente. Un protocolo express de 5 pasos y 5 minutos, que podrás invocar en mitad del día, cuando notes que el carril se te desdibuja. Un procedimiento que no entra en discusión con el caos, que no le pide permiso a la duda, que simplemente reorganiza tu campo y te devuelve al norte sin grandilocuencia y sin esfuerzo excesivo. Y cuando te dé ese protocolo, notarás que no necesitas un templo, ni un retiro, ni una aplicación de moda, que tu cuarto, tu escritorio, tu auto aparcado 5 minutos son suficientes para recuperar tu estado y, con él, tu poder de generar evidencias alineadas con tu intención. Todo lo anterior desemboca, con una curva suave pero decisiva, en el tramo más esperado y más celosamente guardado de este mapa. La experiencia guiada de 90 segundos, que no te voy a entregar hasta el final porque quiero que llegues preparado, por dentro y por fuera, para reconocerla cuando ocurra como quien reconoce el aroma de su propia casa. Esa experiencia no es un juego ni un truco, es el destilado operativo de todo lo que venimos construyendo. Y te pedirá tan poco tiempo y tanta honestidad que, si te abandonas a ella con disposición, no necesitarás mi voz para repetirla mañana, porque su huella vivirá en tu sistema nervioso, como una nota que ya sabes afinar. Y es allí, justo después de esa vivencia, donde recibirás la pieza conceptual que termina de cerrar el círculo, la distinción que separa la euforia pasajera de la coherencia estable y que la mayoría no ve, porque la buscan afuera cuando solo aparece adentro con la combinación de respiración, intención, emoción y microacción sellada con gratitud antes del hecho. Y esa pieza, cuando te la diga, será más que una idea. Será una evidencia que tus células reconocerán con la simplicidad con que se reconoce la luz al encenderse. Quiero que prestes atención a un detalle que podría parecer menor y no lo es. Este mapa no está dibujado para entretenerte, está diseñado para transformarte. Por eso cada transición trae una frase puente, que no es retórica sino carril. Por eso cada explicación cierra con una invitación mínima a observar algo en tu experiencia inmediata. Por eso cada anécdota coloca en tus manos un espejo en el que te veas sin defensas. Y por eso el final te devuelve autonomía y no dependencia. Porque si este viaje te necesitara pegado a mi voz para funcionar, te habría entregado un placebo vistoso. Pero si al terminar puedes repetir el estado sin mí, entonces habremos cumplido el propósito verdadero. Darte una ley viva y una herramienta concreta para activarla a voluntad. Y a partir de ese día no caminarás pidiendo permiso al ruido. Caminarás con el ruido lejos o cerca, pero con tu centro imperturbable porque habrás probado que lo que gobierna tus efectos es tu causa interna. Y que cuando la causa se ordena, el mundo responde con obediencia tan discreta que parece milagro, y no lo es. Te pido que mires de nuevo lo que viene como quien repasa una carta de navegación antes de soltar amarras, porque tu mente agradece saber que haya estructura y tu corazón agradece saber que habrá compañía hasta el final. Arrancaremos ubicando el concepto de coherencia con la claridad de quien define el idioma que va a hablar. Pasaremos a un autodiagnóstico breve para poner un número honesto a tu estado actual y reservarlo como línea de base. Entraremos en el checklist vivo que toca intención, emoción, fisiología y agenda con manos firmes pero amables. Haremos la primera parada inspiradora en una historia de logro que te recuerde que la energía sigue a la atención correcta. Revisaremos los bloqueos que más frecuentemente te sacan del carril y aprenderás a desactivarlos sin pelear. Recibirás el protocolo de 5 minutos que restituye tu norte en mitad de un martes cualquiera.
probarás conmigo la experiencia de 90 segundos que dejará una huella inconfundible en tu cuerpo. Y sellaremos con una distinción conceptual que vale por sí sola el viaje completo, para luego invitarte a un plan de 7 días, en el que tú verificarás, con datos simples y sensaciones claras, que no volviste a ser el mismo porque ya no te tratas como antes, y porque ahora sabes volver a casa cuando te vas sin querer. No necesitas recordar cada frase ni anotar cada palabra. Necesitas permanecer y permitir que la repetición intencional haga su trabajo, porque al final lo que te transformará no será la acumulación de conceptos, sino el reconocimiento íntimo de un estado que puedes provocar y sostener. Y en ese reconocimiento nacerá una especie de humildad poderosa, la humildad de quien descubre que no tenía que cambiar el mundo para avanzar. Solo tenía que ordenar su mundo interno y alimentar con gratitud una certeza silenciosa. Y con esa certeza como suelo, los mismos pasillos que antes se sentían densos se vuelven transitables. Las mismas conversaciones que antes te drenaban se vuelven neutras o fértiles. Las mismas tareas que antes te aplastaban se vuelven pasos concretos en una ruta que ya no discutes. Y cuando eso ocurra, sabrás que el mapa cumplió su función y que tú, desde ahora, puedes dirigir tu día sin pedirle permiso a ningún viejo hábito. Y ahora que el mapa está dibujado ante ti, con la transparencia suficiente para que confíes y con el misterio suficiente para que tu curiosidad se mantenga despierta hasta el final donde sucederá la vivencia que esperas, es momento de poner el primer ladrillo con la definición operativa de aquello que vamos a alinear. Porque sin nombrar con precisión la naturaleza de la coherencia, corremos el riesgo de perseguir sombras en lugar de causas, de modo que avancemos juntos hacia la siguiente parte, donde descifraremos qué es, en términos vivos y verificables, eso que vas a medir y a sostener hoy, para que el resto del video no sea un discurso hermoso, sino un manual interno, que tu cuerpo y tu mente entiendan, acepten y obedezcan. Ahora que ya tienes el mapa en la mesa y sientes que hay un cauce preparado para que tu atención deje de dispersarse y se convierta en un haz nítido, vamos a nombrar con precisión aquello que vas a alinear hasta que la fricción interna ceda y la dirección tranquila tome el mando, porque la palabra coherencia no es una etiqueta mística ni una moda pasajera, sino una relación viva entre 3 fuerzas que operan en ti en cada segundo del día. Una tríada que, cuando canta afinada, vuelve predecible lo que antes llamabas suerte, y cuando desafina te hace creer que la realidad te empuja en contra, aunque el empuje real nazca desde adentro. Y por eso hoy vamos a darle al pensamiento el lugar de faro, a la emoción el lugar de combustible y a la fisiología el lugar de vehículo. Entendiendo que los 3 solo producen avance sostenido cuando apuntan al mismo norte con la misma señal dominante, de manera que coherencia, en términos operativos, es el estado en el que tu narrativa interna describe el mismo resultado que tu emoción celebra por adelantado, y tu cuerpo respalda con ritmos, posturas y decisiones micro, que convierten ese resultado en hábito antes de que los demás lo noten. Y por eso sostengo que coherencia no es euforia, no es un pico de entusiasmo sin suelo ni techo. Coherencia es la naturalidad de un estado elevado, que no pide permiso para expresarse, y que, al expresarse, reduce el ruido del mundo sin necesidad de pelear con él. Mira cómo se siente cuando esa tríada se alinea, aunque sea unos segundos. El pensamiento deja de fabricar preguntas que no resuelve y se concentra en la instrucción que sí puede emitir ahora. La emoción deja de correr detrás de estímulos antiguos y se posa como una mano firme en el hombro que te recuerda por qué empezaste. El cuerpo, que hasta hace un momento estaba rígido o somnoliento, encuentra una respiración más honda y un pulso más redondo. Y ese pequeño cambio fisiológico, casi imperceptible para quien no sabe mirar, es un parteaguas enorme para ti, porque te informa que el vehículo ha captado la orden del faro y ha recibido el combustible exacto para moverse. Y aquí está la belleza práctica de esta definición. No necesitas instrumentos caros para verificarla. Puedes sentirla en el espacio entre una inhalación y una exhalación, donde el pecho deja de apretarse.
y la mandíbula suelta 2 milímetros de presión. Puedes verla en la manera en que tus ojos aterrizan sobre la primera tarea del día sin fragmentarse en 10 pestañas. Puedes oírla en el silencio entre un pensamiento y otro donde, por fin, aparece una elección en lugar de una reacción. Y ese microsegundo es oro, porque en ese microsegundo decides volver a casa. Si la coherencia es el canto afinado de pensamiento, emoción y cuerpo, la incoherencia es el ensayo desordenado de una banda en la que cada músico toca una canción distinta a volumen alto. Así se agota tu energía, no por intensidad sino por desalineación, porque el pensamiento dice voy a avanzar, la emoción responde no es seguro y el cuerpo se tensa como si viniera un golpe. Luego te culpas por no avanzar cuando en realidad obligaste al vehículo a pisar el freno y el acelerador al mismo tiempo. Por eso sostengo que la fatiga más cruel no proviene de la cantidad de trabajo, sino de la cantidad de contradicción interna. Y si aceptas esta ley con humildad, se abre una puerta inmensa porque dejas de moralizar tu cansancio y comienzas a ingenierizarlo. Ya no te preguntas qué te falta como persona, sino qué falta en la cadena de mando para que la orden del faro llegue limpia al combustible y al vehículo. Y cuando adoptas esta mirada, la vida deja de repartirte etiquetas de éxito o fracaso y empieza a devolverte información. Y allí aparece el juego serio de la coherencia, un laboratorio personal donde cada ajuste trae una consecuencia tangible y cada consecuencia te enseña a ajustar mejor. Hay un matiz crítico que pocos ven y que hoy quiero que grabes. Coherencia real no es un estado de hipomanía ni un acto de negación de lo que sientes. Es un alfabeto emocional en el que eliges la emoción que mejor conduce tu intención y ordenas tu fisiología para sostenerla, sin expulsar de ti las emociones densas, porque expulsarlas sería otra forma de incoherencia. Las incluyes como información, pero no las dejas liderar la orquesta, y en esa conducción amable pero firme, el cerebro deja de buscar peligro donde no lo hay. El corazón sale del compás de alarma y entra en una variabilidad cardíaca más regular. Y las hormonas del estrés se retiran un paso para que el sistema operativo pueda ejecutar tareas con menos latencia. Lo sientes como una bajada de ruido, un descenso de temperatura mental en el que, de pronto, te das cuenta de que estás decidiendo desde un balcón más alto sin esfuerzo. Lo sientes porque el cuerpo deja de oponer la resistencia sorda que te tenía discutiendo contigo mismo a cada minuto. Y lo ves porque aparecen pequeñas evidencias a tu alrededor. Mensajes respondidos a tiempo. Conversaciones con menos fricción. Bloques de trabajo que se completan antes de lo esperado. Y no es magia. Es estadística a favor de quien emite una señal clara y la sostiene el tiempo suficiente como para que el mundo externo se ordene en torno a ella. Permíteme darte una imagen que suelo usar cuando acompaño a personas que viven agotadas por la contradicción. Imagina que tu día es una pista de aeropuerto y que cada despegue requiere la coordinación de torre, clima y pista. Si la torre, tu pensamiento, autoriza, pero el clima emocional está en tormenta y la pista fisiológica está ocupada por 100 obstáculos, el avión no despega aunque tengas el mejor plan de vuelo. Te quedas con la ilusión de haber planeado y la frustración de no haber volado. Ahora cambia el clima con una emoción elevadora estable. Despeja la pista retirando 2 o 3 obstáculos concretos en el entorno y deja que la torre emita una orden simple y repetible. De pronto, la probabilidad de despegue se vuelve normalidad y no excepción. Y desde ese primer despegue, si lo repites, construyes una estadística. Y cuando construyes estadística, la mente aprende a confiar. Cuando la mente confía, baja la vigilancia innecesaria. Cuando baja la vigilancia, el cuerpo deja de quemar energía en defensa y la disponibilidad para crear se multiplica. Esa cascada es coherencia en acción y no necesita aplausos. Se basta a sí misma con la elegancia de lo que funciona. Quiero también que distingas entre 2 espejismos peligrosos que suelen confundir incluso a quienes llevan años leyendo sobre estos temas. El primero es confundir claridad con rigidez, porque cuando por fin formulas una intención limpia, la mente antigua intenta convertirla en una orden inflexible y castigarte si no la cumples al milímetro.
pero la coherencia no es rigidez, es flexibilidad ordenada, es la capacidad de volver al carril sin drama si el día propone una curva. El segundo espejismo es confundir emoción elevadora con excitación, porque la excitación sostenida agota igual que el miedo sostenido. En cambio, la emoción elevadora que buscamos tiene la textura de la gratitud estable, de la certeza suave, de la alegría sobria. Emociones que no te tiran de los pelos hacia afuera, sino que te alinean desde adentro, como quien endereza una columna y respira mejor. Por eso, cuando dentro de unos minutos lleguemos al autodiagnóstico, no te evaluarás por lo fuerte que sientes. Te evaluarás por cuán natural se siente lo que has elegido sentir en relación con lo que has decidido crear. Porque la naturalidad es el indicador maestro de que el subconsciente empezó a aceptar la nueva partitura. Si hasta aquí has comprendido con el cuerpo que coherencia es la estabilidad de un estado elevado que une narrativa, emoción y fisiología en un mismo compás, estás listo para un detalle que da vuelta al tablero. Lo invisible se vuelve medible si decides medirlo con honestidad. Y la honestidad aquí no es una virtud moral, es una condición técnica. Porque si mientes en tu autodiagnóstico no te castigas, te saboteas. Por eso en el próximo tramo te invitaré a poner números sencillos a 3 aspectos de tu estado actual, para que establezcamos una línea de base, números que no serán un juicio sino una fotografía desde la cual mejorar, y los pondremos de un modo tan simple que no habrá forma de esconderte. Un número para la claridad de tu intención, un número para la emoción dominante que hoy llevas en el pecho, un número para la disponibilidad fisiológica con la que tu cuerpo te acompaña. Y con esos 3 dígitos, haremos algo que te sorprenderá por su eficacia. Trazaremos un mapa de brechas, y desde allí escogeremos la primera corrección más barata en energía y más cara en resultados. Porque el orden de tus esfuerzos importa. Importa atacar lo que libera más capacidad con menos desgaste, para que la mente vea progreso y no entre en huelga. Antes de moverte, quiero que te quedes con una metáfora final que te servirá como brújula cuando el día intente arrastrarte a viejos ritmos. Coherencia es un río subterráneo que, cuando corre, humedece toda la tierra de tu vida sin hacer ruido. No necesitas abrir compuertas teatrales ni convocar tormentas. Necesitas abrir el cauce por dentro, limpiar las piedras que obstruyen y permitir que la gravedad haga el resto. Cada respiración coherente es una pala que retira sedimento. Cada intención formulada en presente es una piedra bien colocada en el margen. Cada microacción cuidada es un canal pequeño que se une al cauce mayor. Y lo hermoso de esta obra es que el río, una vez que corre, se autorrefuerza. Porque donde hay agua, hay vida. Y donde hay vida, hay signos que te recuerdan que vale la pena seguir cavando cuando se atasque. Y ese recuerdo, mañana, cuando intentes ceder al ruido, será tu ancla. Llegados a este punto, la definición ya no es un texto, es un pulso reconocible. Y con ese pulso activo vamos a dar el siguiente paso con la calma de quien sabe que la medición correcta no asusta, orienta. Así que en la próxima parte te voy a guiar por un autodiagnóstico breve, honesto y poderoso, para que pongas delante de ti el espejo exacto y para que, a partir de esos números sencillos, podamos escoger con precisión el primer tornillo que apretar hoy y sentir en pocos minutos el clic que te confirma que estás entrando en carril. Ahora que has sentido en la piel lo que significa ponerle nombre vivo a la coherencia y distinguir con el cuerpo la diferencia entre un faro que ordena, un combustible que acompaña y un vehículo que responde, vamos a mirarte con una honestidad tan serena como implacable. Porque sin una fotografía nítida del estado actual, cualquier promesa se convierte en retórica, y aquí hemos venido a operar con realidad. Así que te voy a invitar a un autodiagnóstico breve, directo y profundamente revelador, que no pretende evaluarte como si fueses un examen escolar, sino orientarte como lo haría una brújula al capitán que quiere atravesar una niebla sin extraviarse. Y para hacerlo solo, vamos a necesitar tu disposición y un pequeño acto de valentía. Permitir que 3 números simples describan con precisión dónde estás parado hoy, para que, en minutos,
podamos corregir lo que se corrige y liberar lo que se libera cuando la causa interna se alinea. Cierra los ojos un instante si puedes, o baja la mirada si estás en un lugar público y regálate 3 respiraciones que no tengan prisa. Deja que la primera suelte apenas los hombros y relaje esa mandíbula que carga el día. Permite que la segunda llegue un poco más abajo del esternón y abra espacio donde la emoción suele apretar. Consciente que la tercera encuentre un ritmo sin alarde, como si un metrónomo amable empezara a marcar un compás que tu cuerpo reconoce. Y desde esa quietud activa te pido que escuches la primera pregunta sin intentar adornarla. Hoy, aquí, ¿qué tan clara es tu intención dominante para estas próximas horas? No quiero una lista interminable de objetivos, ni un collage de deseos que compiten entre sí. Quiero una frase que puedas decir en voz baja y que, al decirla, tu cuerpo no discuta. Algo como: hoy elijo cerrar este proyecto específico. Hoy elijo entrenar con presencia. Hoy elijo sostener una conversación pendiente con calma y firmeza. Y una vez que la frase aparece, aunque sea todavía borrosa, colócala frente a ti y pregúntate con honestidad del 1 al 10, ¿qué tan clara es? Si 10 es nitidez que no se tambalea y 1 es confusión que cambia de forma a cada minuto. Elige un número y guárdalo. No lo juzgues, no lo adornes. Solo guárdalo como quien toma nota de un dato meteorológico antes de volar. Sigue respirando con ese metrónomo discreto y trae la segunda pregunta. Hoy, ¿cuál es la emoción base que está sosteniendo tu día? No se trata de cazar cada variación de tu ánimo, sino de identificar la tonalidad dominante que colorea tus decisiones. Si lo miras sin miedo, descubrirás que siempre hay una cadencia que prevalece, aunque el mundo cambie de escena. A veces es ansiedad fina que no grita pero pincha. A veces es una tristeza antigua que se disfraza de cansancio. A veces es una gratitud sobria que te hace caminar con paso seguro. A veces es un entusiasmo limpio que no atropella. Reconoce cuál es la que hoy reina y no te pelees con ella. Solo nómbrala y pregúntate si esa emoción, tal como está, empuja o frena la intención que afirmaste hace un minuto. Si la empuja, ¿cuánto la empuja? Si la frena, ¿cuánto la frena? Y coloca de nuevo un número del 1 al 10, donde 10 es emoción elevadora estable que te sostiene sin estridencias, y 1 es emoción que sabotea tu dirección aun cuando digas que quieres avanzar. Elige el número y consérvalo como guardas el primero. Sin drama, con la serenidad de quien toma un pulso para decidir la dosis justa de un tratamiento. Permite ahora que el cuerpo, que hasta aquí ha escuchado, tome la palabra con sencillez. Pregúntate sin tecnicismos, hoy, ¿cuán disponible está mi fisiología para sostener lo que mi intención declara y mi emoción propone? No busques respuestas esotéricas. Mira lo concreto, la calidad real del sueño que tuviste, la profundidad de tu hidratación actual, la rigidez en la espalda baja que te está pidiendo movimiento desde hace días, la fatiga ocular de tantas pantallas, la tensión que se acumula en trapecios y cuello cuando entras en modo defensa. Observa sin juicio si has dado a tu cuerpo combustible o si lo has castigado con una mezcla de café, prisa y posturas imposibles. Y con esa evidencia sobria, asigna un número del 1 al 10, donde 10 es un organismo que siente energía disponible, respiración holgada, ritmo corazón-respiración que podría sincronizarse con facilidad. Y 1 es un organismo que está pidiendo un alto antes de empezar. Reconoce el número y déjalo asentarse junto a los otros 2, como quien reúne a 3 testigos para escuchar un mismo relato desde ángulos distintos. Abre los ojos si los tenías cerrados y mira tus 3 números como quien observa el tablero de un avión antes de despegar. No para asustarte, para orientarte. Y ahora traza 2 o 3 brechas a ojo. Si tu claridad es un 8 pero tu emoción base es un 5. Ya tienes un diferencial que explica por qué te sientes arrastrando los pies, aun cuando sabes exactamente lo que hay que hacer. Si tu emoción es un 7 pero tu fisiología es un 4. Ahí tienes la razón de esa sensación de querer pero no poder, que algunos confunden con flojera y que en realidad es un cuerpo en rojo al que no le estás dando lo mínimo para obedecer.
Y si tu fisiología es un 9 pero tu claridad es un 3, acabas de comprender por qué te encuentras limpiando el escritorio por tercera vez, revisando correos ajenos y sintiendo actividad sin avance. El vehículo está listo, el combustible también, pero la torre no ha dado una orden específica y el avión, aunque perfecto, se queda en tierra por falta de pista asignada. Esta lectura no es un juicio moral, es una ventana de mando. Te permite decidir por dónde empezar la corrección, para que el retorno sobre tu energía sea inmediato, porque el orden de intervención importa más de lo que imaginas. Quiero que hagas ahora un pequeño ejercicio de honestidad radical, que será tu seguro contra el autoengaño sofisticado. Pregúntate si has inflado algún número para evitar el trabajo que sabes que vendrá al reconocer la verdad. A veces subimos la claridad a 8 cuando está en 6, porque nos resulta incómodo admitir que no hemos formulado la intención en una frase medible. A veces bajamos la emoción a 4 cuando está en 6, porque tememos relajarnos y preferimos la adrenalina del agobio para sentirnos vivos. A veces fingimos que el cuerpo está en 7 cuando está en 3, porque no queremos aceptar que necesitamos dormir una hora más, beber agua y salir a caminar 10 minutos antes de exigirle. No te castigues si descubres una pequeña manipulación. Corrige y vuelves a anotar. Estos 3 dígitos son tu línea de base para hoy, no para siempre. Y el juego de la coherencia te permitirá ver cómo se mueven si intervienes en el punto correcto. Y ese movimiento, cuando ocurra, será tu feedback real, no la palmadita de una red social ni la opinión cambiante de nadie. Será el testimonio íntimo de que estás aprendiendo a dirigir tu sistema desde dentro. Antes de cerrar este tramo, quiero que registres una verdad sencilla que te cuidará del desaliento. Ninguna línea de base es buena o mala, es útil o inútil. Y la tuya es útil si te permite escoger la primera palanca que, al moverla, provoca el mayor alivio de fricción con el menor gasto. Si tu mayor brecha está entre emoción y claridad, trabajaremos primero tu emoción base hasta que deje de sabotear y empiece a sostener lo que ya sabes que quieres. Si la mayor brecha está entre fisiología y emoción, le daremos al cuerpo 5 minutos de mantenimiento básico para que la emoción elegida tenga un suelo donde apoyarse. Si la mayor brecha está entre claridad y fisiología, definiremos la frase directora que tu cuerpo pueda obedecer en el lenguaje simple que entiende. Y a partir de esa primera intervención, tu tablero se moverá. Lo verás como una bajada de ruido, como una facilidad discreta para empezar lo que postergabas, como un cansancio que se vuelve ganas de ordenar una cosa pequeña y, al hacerlo, descubrir que el resto se acomodaba solo. Y ese descubrimiento, te lo anticipo, será adictivo en el mejor sentido. Porque cuando el sistema obedece a una causa ordenada, el alma descansa y el trabajo fluye. Quédate con tus 3 números a mano. Escríbelos en el margen de una libreta, en una nota del teléfono, en la palma si hace falta. Porque en breve vas a volver a mirar ese trío y compararás después de una intervención concreta y breve para corroborar que no imaginaste la mejora, la mediste, y esa medición convertirá la coherencia en un juego serio que tu cerebro amará repetir. Porque el cerebro ama aquello que puede predecir y repetir con éxito. Y es ahí donde la identidad cambia sin gritos ni fuegos artificiales. Cambia porque la evidencia íntima se acumula hasta que ya no puedes sostener la vieja historia de quien necesita caos para moverse. Y entonces, el caos pierde su encanto, y tu día recupera una dignidad silenciosa que te sienta mejor que la épica fatigada de la urgencia. Y ahora que la brújula está en tu mano y el tablero te ha contado su verdad con la transparencia que solo conceden 3 números dichos sin miedo, vamos a dar el siguiente paso natural y decisivo. Porque de nada sirve saber cuánto deseas avanzar si no eres capaz de formular con precisión la dirección a la que vas. Así que en la próxima parte, vamos a tallar juntos la frase que se vuelve faro. Vamos a limpiar la neblina conceptual, hasta que tu intención pueda decirse en una línea que tu cuerpo entienda y obedezca. Y cuando esa línea exista, te prometo que sentirás en el pecho el primer clic de baja fricción, que te confirma que el carril se abrió.
y que, por fin, puedes empezar a moverte sin discutir contigo. Ahora que tienes en la mano tus 3 números como un mapa íntimo que no te juzga sino que te orienta, vamos a tomar la primera palanca con el respeto que merece y la contundencia de lo simple que funciona. Porque si el faro no emite una instrucción nítida, la orquesta toca desordenada por más talento que tenga, y el avión no despega por más combustible que le pongas. De modo que hoy vamos a tallar la frase de intención que se convertirá en tu línea de comando. Una frase tan clara que el cuerpo no la discuta, tan concreta que la emoción pueda subirse a ella sin tropezar, tan precisa que tu agenda pueda reflejarla y protegerla. Y para lograrlo necesito que renuncies por un momento a la vieja costumbre de escribir manifiestos grandilocuentes que prometen mundos y no gobiernan ni la primera hora del día, porque el faro verdadero no grita, ilumina sin vacilación un punto específico del mar, y lo hace durante el tiempo suficiente como para que el barco ajuste su rumbo. Así que vamos a bajar la ambición a tierra para elevar el estándar de cumplimiento. Vamos a cambiar el todo por la parte que hoy abre todas las puertas. Y esa parte cabe en una sola línea, una línea que dirás en presente activo, que tendrá un verbo de creación, un objeto verificable y un contexto que la haga operable. Y cuando aparezca sentirás en el pecho un ligero asentimiento, una ausencia de fricción que tu sistema reconoce como verdad operativa, no como autoengaño vestido de motivación. Te propongo que observes qué ocurre en ti cuando reemplazas las nubes con nombres concretos y la niebla con una dirección única, porque si dices hoy quiero mejorar mi productividad, tu mente antigua encontrará 1000 maneras de interpretarlo sin asumir compromiso. Pero si dices hoy cierro el informe de ventas hasta el punto de revisión 2 y lo envío antes de las 17 con una nota clara a mi equipo, el faro se enciende, el cuerpo entiende. La emoción puede acompañar, y la agenda, si es coherente, se reorganiza para servir a esa línea. Y aquí sucede algo que a menudo se pasa por alto. Cuando la intención habla el idioma del cuerpo, el cuerpo deja de resistirse, porque ya no le pides que sostenga conceptos gaseosos, sino una acción reconocible que puede iniciar en cuanto oye la orden. Por eso insisto en que el presente activo es sagrado. Porque conciencia y fisiología obedecen mejor a un yo elijo, yo cierro, yo envío, yo entreno, yo converso, que aún me gustaría o un voy a intentar. Y cuando esto ocurre, el campo de posibilidades deja de ser un póster en la pared y se vuelve una pista que se despeja delante de ti. No porque el mundo cambie por arte de magia, sino porque tu señal interna deja de oscilar. Y al dejar de oscilar, deja de convocar obstáculos innecesarios. Quiero que notes asimismo cómo se derrumba el teatro de la postergación, cuando la línea de intención lleva dentro una métrica o un criterio de término que puedes verificar sin debate. Porque la mente que posterga se alimenta de bordes borrosos. Allí gana tiempo mientras discute definiciones. Pero cuando dices, envío 3 propuestas completas con fecha y condiciones, y pido una confirmación de recepción hoy antes de las 4. El teatro se queda sin escenario. O se envían o no se envían, o hay confirmación o no la hay. Y esa claridad, lejos de volverte duro contigo, te libera. Porque por fin dejas de gastar energía en justificarte y la inviertes en ejecutar. Y en la ejecución coherente aparece una emoción que no sabías que echabas de menos. Una tranquilidad digna que no necesita euforia para sostenerte. Un suelo que te deja caminar sin mirar cada paso. Y esa tranquilidad es el perfume de la coherencia recién nacida, discreto, persistente, suficiente. Permíteme traerte ahora una escena pequeña pero decisiva que vi repetirse en cientos de procesos. Una persona acostumbrada a pensar en grande, que vivía esclava del ruido, se sentaba a formular su intención diaria y redactaba una lista brillante de 10 puntos dignos de un folleto. Al tercer día estaba derrotada no por incapacidad, sino por incoherencia. Le pedí entonces una sola línea, la que más le daba vergüenza porque la consideraba demasiado simple para su nivel de ambición. Dijo, hoy llamo a 5 clientes que postergué por miedo y registro el resultado de cada llamada en el CRM antes del mediodía.
Su cuerpo al escuchar la frase no se tensó. Al contrario, respiró. Su emoción dejó de ser esa mezcla de ansiedad y culpa y se transformó en una expectativa sobria que empuja. Su agenda ajustó un bloque de 90 minutos y apagó notificaciones. Al final del 5.º día había logrado más avance real que en las 2 semanas anteriores, no porque el mundo se hubiese vuelto benévolo, sino porque ella cambió la señal. Y la señal clara convocó un puente de incidentes razonable, uno detrás de otro, y cada confirmación reforzó la identidad que declara y cumple. Y ese círculo virtuoso es el que hoy comenzamos a construir aquí, con una sola línea dicha desde la conciencia y obedecida por el cuerpo. No ignores, por favor, la diferencia sutil entre la intención que declara un fin y la que confunde fin con medio. Si dices hoy consigo 10 nuevos leads a cualquier costo, pero lo que buscas en realidad es recuperar dignidad y orden, te estarás entregando a cualquier medio que te dé la apariencia del resultado. Y eso suele degenerar en incoherencia porque sacrificas lo que eres por lo que aparentas lograr. En cambio, si dices, hoy restablezco el sistema que me trae 10 leads semanales y ejecuto el primer bloque de origen, tu intención honra el fin verdadero, recuperar un sistema que te hace libre, y el medio se vuelve coherente. Y allí, la dignidad vuelve no como trofeo efímero, sino como consecuencia de la alineación entre lo que dices, sientes y haces. Y este tipo de precisión semántica no es pedantería, es higiene mental que evita que tu faro emita luces intermitentes con mensajes contradictorios. Porque cada contradicción se paga en energía y cada ahorro de energía se convierte en disponibilidad creativa para avanzar sin drama. Hablemos ahora de la relación entre tu línea de intención y tu entorno cercano, porque una frase clara que no se protege con un mínimo de condiciones es como una semilla depositada en suelo duro, admirable pero estéril. Por eso una intención operativa suele ir de la mano de un pequeño gesto externo que la consagra en la materia. Retirar el único obstáculo que sabes que tropezarás en los próximos 30 minutos. Dejar el teléfono en otra habitación durante el primer bloque. Abrir el documento y renombrarlo con el verbo del presente antes de leer siquiera la primera línea. Decir en voz baja: voy a estar no disponible hasta que termine este primer tramo. No para pelear con el mundo, sino para declarar hábitat de trabajo a tu propio sistema. Y ese simple acuerdo con la materia habla el mismo idioma que tu cuerpo entiende. Deja señales que luego tu fisiología seguirá sin negociar. Porque la coherencia no es solo una música interior. Es también un mobiliario básico que no te sabotea y, al contrario, te fomenta. Como una silla estable para una espalda que estaba pidiendo dignidad y la recibe. Detente un instante y siente la diferencia entre leer sobre claridad e instalar claridad en tu pecho. Porque la segunda produce un clic inequívoco, no te acelera, te centra, no te obliga, te dirige. Y en ese centramiento aparece un fenómeno curioso. El tiempo se ensancha. Donde antes había una sensación de carrera contra reloj, empieza a haber relación directa con la tarea. El reloj sigue allí, pero tu cuerpo deja de consultarlo como guardia que amenaza. Se convierte en marcador de ritmo, y ese cambio minúsculo es gigantesco en términos de energía disponible, porque ya no quemas reservas en vigilancia inútil. Tu sistema de atención entra en modo de tarea única, y la emoción elevadora que más conviene, la gratitud sobria, aparece casi por sí sola, porque la mente deja de cargar la fantasía de múltiples futuros y descansa en el acto presente que sí transforma el siguiente escenario. Y ese descanso, paradójicamente, multiplica tu capacidad de hacer, como quien respira por fin con todo el diafragma y descubre que estaba viviendo con 1/3 de aire. Voy a pedirte ahora que escribas tu línea y la leas en voz baja, no para ritualizar sino para verificar, porque hay líneas que suenan hermosas como idea, pero no resuenan en el cuerpo. Y si no resuenan en el cuerpo, hoy no te convienen. Reescríbela hasta que la sientas natural. La naturalidad no es comodidad perezosa, es la señal maestra de aceptación subconsciente. Si lo que declaras te suena impostado,
Estás tratando de forzar una identidad que tu sistema todavía no puede sostener. Entonces reduce el alcance sin reducir la dignidad. Elige un tramo que sí puedas completar hoy y que por completarlo cambie de manera significativa tu posición para mañana. Ese es el diseño fino de la intención coherente. Ubicar el punto de apalancamiento que con un gesto sensato altera la geometría del problema. Y cuando encuentres esa línea, protégela con un bloque real. Defiéndela con un gesto concreto. Sella el compromiso con una respiración que le dice al cuerpo: estamos en esto y tú y yo tiramos juntos. Y al terminar, celebra sin estridencia. Anota el cumplimiento como quien atornilla una pieza. Porque la mente que ve progreso se vuelve aliada. La que no ve nada, sabotea. No te preocupes si hoy tu número de claridad estaba bajo. Te prometo que sube con práctica, no porque te vuelvas más elocuente, sino porque te vuelves más honesto. Y la honestidad es el acelerador de la coherencia. Cuando dices la verdad operativa de tu día, incluso si es incómoda, el cuerpo colabora. Cuando exageras lo que harás para sentirte mejor 5 minutos, el cuerpo se prepara para huir o resistir. Y pierdes el día a cuenta de una ficción que nadie te pidió. Por eso el pacto es contigo, no con la imagen que crees que debes sostener. Y en ese pacto florece una confianza nueva que no necesita prometer para sentirse valiosa. Se basta con cumplir lo que declara. Y ese cumplimiento, repetido, vuelve a escribir tu autoconcepto en silencio. Hasta que cierto día notas que ya no te reconoces en la versión que negociaba con el caos para sentirse viva. Porque ahora la vida te sucede desde un centro que no negocia su norte. Quiero que percibas también el lugar de la amabilidad en todo este proceso. Porque sin amabilidad la claridad se convierte en látigo, y con látigo no hay coherencia estable. Lo que hay es obediencia tensa que se rompe a la primera curva. En cambio, la amabilidad firme, esa voz que sostiene la instrucción sin maltratarte, crea una alianza duradera entre mente, emoción y cuerpo. Una alianza que aguanta días difíciles y no se derrumba cuando las cosas no salen como planeaste. Esa amabilidad madura te permite corregir el rumbo, sin convertir cada desvío en drama. Te permite empezar otra vez a las 11:47 y no esperar al lunes próximo. Te permite ser jefe y equipo a la vez, y serlo con dignidad. Y esa dignidad, créeme, es la gasolina más limpia para la constancia. Con tu línea de intención ya tallada, y con el primer bloque protegido, aunque sea simbólicamente, quiero que te tomes un segundo para sentir el microcambio en tu respiración. El modo en que tu mirada se posa distinto en la tarea. Las pequeñas ganas de empezar que aparecen cuando la ambigüedad se retira. Ese es el anticipo de lo que sigue. Porque el faro ya emitió la señal, y ahora necesitamos convocar el combustible emocional que no solo no contradiga la dirección, sino que la sostenga con una suavidad poderosa. Porque de nada sirve declarar un presente activo si la emoción dominante va en dirección contraria y si el cuerpo se prepara para escapar mientras tú dices avanzar. Por eso vamos a entrar en el corazón de la emoción base, no para dramatizarla, no para negarla, sino para elegir con precisión el estado que mejor conduce tu intención y enseñarle al cuerpo a acceder a él con rapidez, sin teatro y sin demora, hasta que la naturalidad del sentimiento se vuelva el criterio maestro de aceptación. Y entonces, cuando la emoción y la intención canten la misma melodía, verás cómo el mundo deja de oponerse y empieza a facilitar, no porque haya cambiado su esencia, sino porque tu señal por fin dejó de oscilar. Ahora que el faro ya emite una línea nítida, y puedes sentir cómo esa frase en presente activo abrió una pista real en tu día, es tiempo de convocar el combustible justo y enseñarle a tu sistema a acceder a él con la precisión de quien sabe que sin la emoción adecuada no hay continuidad, sino lucha, porque la intención sin emoción es como un plano sin electricidad, una belleza muda que no enciende nada. Y aquí quiero que sostengas una distinción que cambiará para siempre la manera en la que te relacionas con lo que sientes. No necesitas la emoción perfecta, necesitas la emoción pertinente, esa que es lo bastante elevada para mover la aguja y lo bastante estable para sostener la operación
sin quemarte por exceso de entusiasmo, ni frenarte por la sombra del miedo. Y si te escuchas con la misma honestidad con la que nombraste tu intención, descubrirás que la emoción pertinente para crear y sostener casi cualquier cosa con dignidad suele tener la textura de la gratitud sobria, de la certeza tranquila, de una alegría sin estridencia que te acompaña como un pulso firme detrás del esternón. Y digo textura porque quiero que dejes de pensar la emoción como un concepto y empieces a reconocerla como una sensación reconocible en el cuerpo, una firma somática que puedes invocar con rapidez si sabes por dónde entrar a ella. Cierra un momento los ojos si puedes, o deja caer la mirada, y concede 3 respiraciones que no buscan nada todavía. Dejan que el aire llegue y se vaya, como si estuvieses comprobando la integridad de un puente antes de cruzarlo, y ahora recuerda la línea que tallaste hace unos minutos. Pronúnciala por dentro sin prisa. Siente la reacción mínima del cuerpo a esa orden, y en cuanto aparezca la tentación de empujar con fuerza, suelta, porque empujar no es emoción, es ansiedad disfrazada de prisa. Deja que la imagen que implica tu intención se acerque un poco más y pregunta en voz muy baja: si esto ya estuviera hecho, ¿cómo se sentiría en mí? No qué pensaría, no qué diría la gente, no qué foto subiría, cómo se sentiría en mí, dónde se acomodaría la respiración, cómo sería la temperatura del pecho, cuánta presión quedaría en la mandíbula, qué haría mi espalda, qué harían mis hombros. Y espera, porque el cuerpo sabe responder a esa pregunta cuando la haces sin violencia. Tal vez notes un afloje mínimo, como si una tuerca dejara de morderte. Tal vez una sensación de amplitud detrás del corazón. Tal vez una estabilidad nueva en el abdomen. Tal vez apenas un silencio entre pensamientos. Cualquiera de esas microseñales es oro, porque te dice que el sistema reconoce el estado y que ya tienes una puerta de entrada. No te vayas por contrabando de euforias. Quédate con ese signo discreto y aliméntalo con una respiración que lo haga un poquito más visible en el mapa de tu cuerpo. Voy a pedirte ahora que convoques el recuerdo más cercano de gratitud verdadera, que no esté contaminado por nostalgia ni por deuda. Un momento simple en el que te descubriste agradeciendo sin necesidad de espectáculos. La luz de una mañana en la que respiraste mejor sin saber por qué. Un mensaje de alguien que te recordó que importas. Un paso que te salió fácil después de semanas densas. No importa el tamaño de la escena. Importa la pureza de la señal. Tráela como quien trae una brasa y acércala a ese afloje mínimo que descubriste hace un minuto. Y observa cómo el calor de ese recuerdo potencia el signo corporal que encontraste. Porque el cuerpo aprende por asociación. Y cuando asocias la brasa de la gratitud con la puerta que te abrió el estado de tu intención hecha, creas un atajo neuroemocional que podrás replicar en segundos sin necesidad de regresar siempre a la escena original. En ese cruce sucede algo que quizás ya estás notando aunque aún no tenga palabras. El corazón entra en un compás más regular. El aire parece aprovecharse mejor. La mente deja de picotear y posa. Y la sensación que te visita no es un subidón, es una baja de ruido, una señal de coherencia naciente, que te da permiso para avanzar sin negociar cada paso con el viejo vigilante de la duda. No confundas la estabilidad que estás empezando a sentir con apatía. Esta calma no te adormece, te dispone. Y si sientes la tentación de buscar un latido de excitación más alto, mírala de frente y pregúntate si lo que quieres es crear o entretener al yo, que confunde intensidad con verdad. Porque la emoción pertinente para sostener tu línea no necesita luces, necesita un centro que no negocia. Y ese centro se alimenta de pequeños gestos repetidos. Por eso ahora toma tu línea otra vez y pronúnciala con el estado encendido. Observa si la frase cae en el cuerpo con menos resistencia. Si el pecho concede 1 milímetro más de amplitud. Si la mente, en lugar de abrir 10 pestañas, te ofrece el primer gesto preciso que deba ocurrir ahora. Abrir el documento y escribir 2 renglones, sacar el teléfono y marcar a la persona 1, levantarte y llenar de agua ese vaso que tu fisiología te pidió hace horas. Cuando el estado es el correcto, el primer gesto aparece sin teatro y se siente posible.
Y cuando lo haces, la emoción pertinente se refuerza, porque la acción coherente es comida para el estado que la originó, y ese bucle, si lo repites, se vuelve músculo. Quiero hablarte del error más común que veo cuando alguien intenta ponerse en positivo a la fuerza y termina peor que antes, y es que intentan dominar la emoción como quien domina a un animal con gritos. Y la emoción, cuando la gritas, se encierra o te muerde. En cambio, cuando la invitas con una imagen sentida y una respiración que no la apura, entra y se queda. Por eso la pregunta si ya estuviera hecho cómo se sentiría es más poderosa que cualquier afirmación vacía que intenta tapar lo que de veras sientes. Y por eso insistí en la gratitud sobria y no en la euforia. Porque la euforia sostenida roba precisión, te hace prometer demasiado y convierte tu línea en un campo de batalla entre la prisa y el cuerpo. Y entonces llega el chasco. La identidad antigua toma nota del fracaso. Y la próxima vez se defenderá con más fuerza. Es mejor, infinitamente mejor, construir con ladrillos de emoción serena que resisten el clima de un martes cualquiera que montar castillos de espuma que el primer correo deshace. Si comprendes esto, acabas de ahorrarte años de frustraciones disfrazadas de misticismo productivo. Traeré a tu mente una escena que amo porque resume la potencia de esta elección emocional. Un hombre que había trasladado su vida a un ritmo de urgencia perpetua, acostumbrado a funcionar con pequeñas sobredosis de estrés como combustible. Se comprometió a operar desde la emoción pertinente durante 14 días. Al principio se sintió lento, no porque lo fuese, sino porque su cuerpo estaba deshabituado al avance sin adrenalina. A mitad de la segunda semana se sorprendió cerrando una conversación difícil, con una calma que antes le era imposible. Y al terminar me dijo algo que deseo que te acompañe. Me siento más rápido y no estoy apurado. Esa frase es el sello del combustible correcto. Porque cuando la emoción pertinente te sostiene, el tiempo deja de ser enemigo, se vuelve cauce. Y tú no pierdes filo, ganas filo fino, precisión que no hiere, decisión que no atropella, continuidad sin sacrificio de respeto propio. Eso es lo que estamos instalando hoy aquí. Y eso es lo que mantendremos vivo cuando dentro de poco te ofrezca un protocolo de 5 minutos para recuperar el estado en mitad del día si lo pierdes. Permite que te recuerde además que tu emoción dominante no te pasa. La eliges con práctica, y digo con práctica porque no estamos negando que haya climas internos que te visitan sin preguntar. Estamos afirmando que puedes elegir cuál sienta en la silla del conductor y entrenar esa elección hasta que se vuelva reflejo. Por eso quiero que en este instante identifiques un gesto que sacralice el estado que acabas de encender. Algo tan pequeño como apoyar la palma en el pecho 3 segundos mientras repites por dentro la línea en presente, o pasar el pulgar por la uña del índice mientras respiras 2 ciclos completos, o apoyar ambos pies en el suelo y sentir por un momento el peso real de tu cuerpo. Esas anclas sensoriales no son rituales caprichosos, son interruptores táctiles que tu sistema asocia con la emoción pertinente y que puedes accionar en cualquier contexto, en la sala de reuniones, en el transporte, en tu cocina, para recordarle al organismo que ya sabe cómo se siente estar en coherencia y que no hace falta gritar para volver ahí, basta un gesto y un aire. Habrá días en los que la emoción densa se presente con argumentos convincentes. Te hablará de cansancios antiguos, te mostrará listas de pendientes, te susurrará que hoy no es el día, y ahí no te pido que la expulses, te pido que la escuches lo justo para agradecerle su intento de protegerte, y que luego la invites a ocupar un asiento en el auditorio, no en la cabina. La emoción densa puede permanecer como dato, pero no conduce. Lo que conduce es la gratitud sobria por lo que ya se está cumpliendo. Y si te parece audaz agradecer antes del hecho, recuerda que no agradeces por vanidad. Agradeces como quien sella un contrato que ya está firmado en la conciencia y que ahora se está imprimiendo en la forma. Y esa gratitud, además de ética espiritual, es ingeniería emocional, porque baja la guardia del sistema y abre recursos que el miedo cierra.
Lo verás cuando, agradeciendo en silencio por el informe enviado mientras aún escribes el segundo párrafo, la mente deje de vigilar tanto y empiece a escribir mejor. Lo verás cuando, agradeciendo por la conversación resuelta mientras aún ensayas la primera frase, el pulso que te apretaba se haga más redondo. Antes de cerrar este tramo, toma los 3 números que anotaste en la parte anterior y mira el de la emoción. Vuelve a valorar. No para exigir subidas espectaculares, sino para comprobar si este trabajo fino movió una décima, un punto. A veces el número no sube y, sin embargo, sientes menos fricción porque la emoción se volvió pertinente. Anota esa diferencia aunque el dígito no cambie, porque hay días en los que la métrica visible se queda quieta y la experiencia mejora por dentro, y eso también cuenta, de hecho cuenta mucho, porque te enseña a no reducir la realidad a un dígito y a confiar en la sensibilidad entrenada del cuerpo como instrumento de medida. Y si ves que subió medio punto, un punto, celébralo en silencio. Esa pequeña subida no es poca cosa. Es la evidencia de que tu campo responde a invitaciones correctas cuando se las formulan en su idioma. Y ahora que tienes un faro claro y un combustible pertinente latiendo en tu pecho con la naturalidad suficiente como para mover el primer gesto sin pelea, ha llegado el momento de asegurar que el vehículo no te traicione por descuido. Porque aunque tu intención sea impecable y tu emoción sostenga, si la fisiología está en rojo, el sistema levantará frenos que confundirás con pereza o falta de carácter, cuando en realidad es la biología defendiéndose de un piloto que no mira el tablero. Por eso en la siguiente parte vamos a entrar al cuerpo con la misma delicadeza y la misma precisión, regulando ritmo, respiración, tensión y pequeños hábitos inmediatos que desbloquean energía sin épicas ni castigos, hasta que sientas que el motor, por fin, responde al faro y al combustible con la docilidad de quien reconoce un comando legítimo y te devuelve, con obediencia discreta, el derecho de avanzar sin dolor innecesario. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti reconoció la nota exacta y decidió quedarse. Y eso ya te diferencia del ruido que corre sin dirección, porque ahora sabes que la coherencia no es un eslogan, sino una ley operativa que has probado en tu propio cuerpo. Sabes que cuando el faro declara en presente, la emoción pertinente sostiene con gratitud sobria y el vehículo obedece sin pelear. El día se ordena como si siempre hubiese estado esperando tu señal. Y también sabes que esta experiencia no termina cuando cierres este video. Empieza realmente cuando tomes tu línea, conjures tu estado y ejecutes el primer gesto con la tranquilidad de quien ya no discute consigo. Por eso quiero que te hagas un compromiso sencillo y poderoso antes de irte. Escribe en los comentarios cuál va a ser tu línea de intención para hoy y cómo la vas a proteger con un gesto concreto de tu entorno. Dilo en presente para que tu sistema lo reconozca como orden. Y si quieres sellarlo con nosotros, deja 2 palabras que reafirmen el estado que elegiste: coherencia tranquila, gratitud estable, dirección serena. Porque cuando lo declaras en comunidad, no es exhibición, es recordatorio. Y porque voy a leerlos, a responder y a elegir algunos casos para construir juntos el siguiente tramo que prometí. Ese protocolo de 5 minutos y la experiencia guiada de 90 segundos que dejan huella y que quiero que tengas a mano como tu botón de retorno rápido para cualquier martes difícil, de manera que no dependas de nadie, sino de tu propia práctica. Si este contenido te dio esa baja de ruido que estabas buscando y te dejó con la sensación de avance sin prisa, entonces, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que viene no es más de lo mismo. Es una secuencia diseñada para que repitas el estado hasta convertirlo en identidad, paso a paso, sin teatrales ni trucos, conciencia del hábito, con espiritualidad práctica y con métricas simples que puedas verificar sin aparatos. Suscribirte y activar las notificaciones es la manera más directa de decirle a tu futuro: esto es prioridad. Es como dejar la silla lista la noche anterior, para que el cuerpo se siente sin discusión a primera hora. Y sí, te voy a pedir además que compartas este video con esa persona que sabes que tiene talento, corazón y voluntad, pero que se queda a medio camino por la fricción invisible de la incoherencia.
porque a veces el mayor acto de amor es regalarle a alguien una ley viva que le devuelva su propio centro. Y si hoy algo de lo que sentiste te encendió la curiosidad, guarda este video en tu lista. Vuelve mañana y observa cómo se siente repetir el protocolo breve que te enseñé aquí en voz baja. Y si notaste una mejora, por pequeña que sea, escríbela. Porque la evidencia íntima es la materia prima de la confianza, y la confianza, repetida, se llama fe operativa. Esa que mueve montañas discretas todos los días sin hacer ruido. Quiero despedirme dejándote esta certeza que ya no es teoría para ti. Es experiencia, no necesitas el contexto perfecto para avanzar. Necesitas el estado correcto y el gesto siguiente. Y cuando te entrenas en ese binomio, la vida se te pone a favor con una obediencia que parece milagro. Pero no lo es ley. Así que suscríbete, activa la campana y déjame un "estoy dentro" en los comentarios si vas a practicarlo esta semana. Porque en el próximo video vamos a profundizar en el protocolo express. Vamos a afinar la respiración que sincroniza mente, corazón, cuerpo. Y te voy a guiar paso a paso, por esos 90 segundos que sellan la coherencia en tu sistema nervioso, para que puedas replicarla en cualquier lugar. Sin incienso, sin escenario. Solo tú, tu atención y una ley que responde: gracias por tu presencia, por tu honestidad y por elegir este camino de dirección tranquila. Nos vemos en el siguiente. Y recuerda, cuando el ruido arrecie, no negocies con él. Vuelve a la línea, enciende la emoción pertinente, cuida el vehículo y camina. El resto se alinea.